Hola, feliz viernes. Sean todos bienvenidos, acompañados de musiquita de Coldplay, con la mejor actitud, finalizando una semana, una jornada laboral excelente, llena de bendiciones y de éxitos tanto para ustedes como para mí. Entonces, los invito a compartir, a escuchar, a interactuar en esta clase, en nuestra clase en vivo, para que podamos ir profundizando en el tema de nuestra unidad curricular y en esta primera clase en vivo que nos corresponde el día de hoy. Bienvenidos sean todos a este nuevo laxo académico. Soy la profesora Erika García, quien los va a acompañar en este trayecto académico y juntos como equipos vamos a lograr la meta que es que ustedes aprueben su materia, tanto esta como cualquiera que estén cursando. Bienvenidos sean todos. Vamos a iniciar este recorrido de esta clase en vivo, revisando algunos anuncios que coloco en el foro. Fíjense, aquí tenemos nuestra unidad curricular y aquí tenemos el foro de anuncios en donde nosotros como facilitadores de la unidad curricular o de las distintas unidades curriculares, nos corresponde colocar información, una bienvenida, el listado que lo pueden revisar y si por cualquier cosa ustedes no aparecen allí, ustedes me lo informan de inmediato para resolverles. Tenemos el plan de evaluación, tenemos el cronograma de clases en vivo y la convocatoria a nuestra primera clase en vivo y a nuestra segunda clase en vivo, porque tenemos que prevenir las idas de la energía eléctrica, entonces no podemos esperar que nos corresponda la segunda para convocarlo. Yo la coloco de una vez para que ustedes tengan la oportunidad de visualizar toda esa información. Por este foro de dudas, estamos a la orden, ustedes le dan aquí añadir un nuevo tema de debate para hacer cualquier consulta, que yo voy a estar hablando, respondiéndoles a la brevedad posible. Tenemos, aquí también tienen los enlaces, tenemos que esta modalidad utiliza o se implementan dos evaluaciones sumativas, cada una con un valor de 50% ponderadas, ¿ok? Somos la sección R1 y nuestra primera evaluación es un cuestionario, nuestra segunda evaluación es un ejercicio práctico, ¿ok? Aquí el cuestionario, ustedes lo abren, le dan aquí. Esto era que yo estaba haciendo una prueba. Ustedes le dan aquí y ustedes pueden hacer su cuestionario. Es más, en un mismo día pueden hacer las dos evaluaciones en una semana. ¿Cuál es la idea? Que ustedes sepan que el cuestionario tiene 3 intentos y que el sistema va a tomar el que tenga la más alta calificación. Así que la recomendación es que ustedes lean los recursos de consulta, todo el material que tiene allí, para que luego se decidan a responder su cuestionario y obtengan muy buena calificación. En esta clase en vivo vamos a hablar un poco acerca de los estados financieros. Los estados financieros son elementos importantes dentro de la salud financiera de la empresa. Están integrados por un conjunto de estados financieros denominados estado de resultado, estado de situación financiera, estado de flujo del efectivo, estado del movimiento del patrimonio, y a esos estados financieros, no menos importante, es más, aún más relevante, lo acompañan las notas revelatorias. Generalmente, los estados financieros estaban acompañados de 4 hojas de estado financiero, cifra financiera y 100 o más páginas de notas revelatorias que nosotros, como auditores y contadores públicos, tenemos la función de revelar toda la información y de dicha empresa en la que estemos trabajando, en la que estemos ejerciendo nuestras funciones como contadores, tenemos la obligatoriedad de revelar información importante, hallazgos que hayamos encontrado durante nuestros procesos contables y de auditoría, si es el caso, para que nuestro contribuyente, nuestro cliente, esté enterado de cualquier tipo de situación que podamos haber encontrado. ¿Ok? Para optimizar un poco nuestro internet, déjenme desactivar la cámara y vamos a continuar.
hablando un poco. Los estados financieros no son más que un marco de representación estructurada de la situación financiera y el rendimiento económico de una entidad. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, suministrar información útil a los inversionistas, a acreedores, a la gerencia también y entes reguladores para la toma de decisiones económicas informadas. Los estados financieros son utilizados como medio de información económica y, bajo las normas internacionales de información financiera, la contabilidad actúa como el lenguaje de los negocios. Los estados financieros traducen las transacciones operativas de inversión y de financiamiento en cifras estandarizadas. Estas reflejan la realidad económica más allá de la forma legal de las transacciones, el principio de sustancia sobre la forma. Y la capacidad de generación de flujo de efectivo, que es la actitud con P de la entidad para liquidez futura y cumplimiento de obligaciones. La rendición de cuentas, que es la responsabilidad de la administración sobre los recursos confiados. Los componentes y ajustes contables. Por ejemplo, tendríamos como definiciones principales que los activos son recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados, de que se espera obtener beneficios económicos futuros. Los pasivos es la obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento de la cual espera desprenderse de recursos, es decir, todas las deudas y obligaciones que puede tener esa empresa. El patrimonio, que es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducido todos sus pasivos. Los ingresos, que son los incrementos en los beneficios económicos durante el periodo contable, y los gastos, que son los decrementos en los beneficios económicos. El estado de situación financiera presenta la estructura financiera de la empresa en un momento determinado y se rige por la ecuación fundamental de la contabilidad, que es activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Cuál es su estructura? Activos corrientes y no corrientes ordenados por grado de liquidez, pasivos corrientes y no corrientes ordenados por grado de exigibilidad y patrimonio neto, que entre ellas se encuentran las cuentas capital social, reservas, resultados acumulados y resultados del ejercicio. El estado de resultado es otro estado financiero. Este mide el rendimiento de la entidad durante un periodo determinado. Revela la capacidad de la empresa para generar ganancias operativas y netas. ¿Cuál es la estructura clave? Los ingresos de actividades ordinarias menos el costo de venta nos da la ganancia bruta. La ganancia bruta menos los gastos operativos da el resultado operativo. Y el resultado operativo más o menos resultados financieros e impuestos da el resultado neto. Se le llama neto porque usted le va a restar todo lo que trae o lo que le antecede. Otro resultado integral que incluye partidas de ingresos y gastos, incluyendo ajustes por revaluación, que no se reconocen en el resultado del periodo según lo reglamentado por las normas internacionales de información financiera, que es el marco normativo que está vigente actualmente en el ejercicio de la profesión de la contaduría pública. Los ajustes contables tenemos que para el cierre del ejercicio fiscal de una empresa garantizan la aplicación estricta del principio del devengado, es decir, reconocer los ingresos y los gastos en el periodo en que ocurren. ¿Cuáles serían, por decirles, algunos tipos de ajustes? Ingresos y gastos acumulados, ingresos y gastos diferidos, anticipos, depreciaciones y amortizaciones. Yo por aquí les tengo una presentación, ya la vamos a compartir. Ok, ya estamos listos. Ok, por aquí les tengo esta presentación para compartir información relevante.
para que ustedes se documenten en cuanto a los estados financieros e indicadores financieros que son utilizados como herramientas de información y análisis económico. Fíjense, los estados financieros como medio de información económica, fundamentos, estructuras, componentes esenciales de los reportes bajo normas internacionales. No olvidemos que estamos bajo las normas internacionales de información financiera. Tenemos grandes entidades que son las que una característica principal es que son empresas que cotizan en la bolsa de valores y pequeñas y medianas entidades que es en un porcentaje, vamos a decir que el 95% de las empresas registradas por lo menos en el estado de Aragua. Muy poco vemos grandes entidades. Así que nuestras empresas que se constituyen se rigen por el libro de las NIC para pymes, Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas entidades. Eso es lo que significan las siglas PYME. Tenemos ¿qué son los estados financieros? Informes estructurados que reflejan la situación económica y financiera de una entidad en un periodo determinado. ¿Por qué en un periodo determinado? Porque cuando nosotros registramos o constituimos una empresa ante el registro mercantil, tenemos en el acta constitutiva se establece el periodo fiscal. Ese periodo fiscal es de 12 meses. Generalmente, o el 95% de las empresas registradas tienen un periodo fiscal desde el 1 de enero al 31 de diciembre. No quiere decir que no la puedan registrar en febrero, en marzo, en abril. A eso le denominamos ejercicios irregulares. Lo importante es que tiene que ser de 12 meses, porque eso integra un ejercicio fiscal. ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? Proveer información útil para la toma de decisiones de inversores, acreedores y otros usuarios. Por ejemplo, yo presto servicios en varias empresas. Soy el contador interno. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir proveer información útil a los terceros, acreedores, inversores? Que yo como contador público debo trabajar de forma transparente, cosa de que cuando terceras personas o los usuarios interesados en la información financiera de esa X empresa, cualquiera que sea, puedan entender qué significa esa cifra financiera, puedan entender qué es lo que está plasmado en el libro diario, en el libro mayor y en el libro de inventario. ¿Ok? Eso es importante. El marco normativo, se los acabo de mencionar, regulado por las normas internacionales de información financiera. Estas normas son generadas por la IFAC, que es un ente y un organismo internacional que se encarga de generarlas. ¿Con qué finalidad fueron estas normas generadas y están en vigencia? Con la finalidad que usted como licenciado en contaduría pública pueda ejercer su profesión dentro del territorio nacional y a nivel internacional. Son normativas estándar que estando aquí o en el exterior, usted puede ejercer sin ningún problema, ya que están estandarizadas. Es decir, son las mismas normativas para todos, para todos. Características cualitativas de la información financiera. La relevancia. La información debe influir en las decisiones económicas del usuario. Es decir, que si usted como contador de la empresa genera los estados financieros, esas cifras financieras deben revelar eh, información para que usted tome decisiones. Por ejemplo, si tenemos una cifra alta de cuentas por cobrar, usted tiene que revisar qué es lo que está pasando con los clientes, cuál es el periodo de crédito que se les otorga, que actualmente, como Venezuela es un país hiperinflacionario, ya no podemos otorgar 30 días, ni 60, ni 90. Tendría que ser entre 7 y 15 días que usted pueda vender a crédito. De lo contrario, no va a haber el dinero y se va a devaluar, a menos que lo obtenga en divisa. Fiabilidad. Que esa información financiera esté libre de errores materiales y sesgos, es decir, de errores de cifras contables y que todo sea transparente, representación fiel y exacta de la realidad financiera de la empresa. Comparabilidad, esto permite contrastar los datos de un periodo y entre las empresas. Por ejemplo, excepto que sea su primer cierre de ejercicio fiscal, usted no va a tener comparabilidad, pero ya para el siguiente año, por ejemplo, si usted registró en el año 2026, solo va a tener un periodo que es el año 2026, pero ya cuando usted cierre el 2027,
va a desarrollar o elaborar y generar los estados financieros comparativos, año 2027 comparando con el 2026, para que usted pueda obtener los porcentajes de variación y pueda sacar conclusiones y pueda ver la alza o la baja en las distintas partidas contables que se encuentran en cada uno e integran cada uno de los estados financieros. La comprensibilidad presentada de forma clara para los usuarios con conocimiento razonable, que se pueda entender esa información. ¿Ok? Ok. Continuamos. El estado de situación financiera, o conocido mayormente como balance general, aunque ese término ya no es utilizado, o por lo menos en el vocablo contable. ¿Por qué? Porque bajo normas internacionales es denominado estado de situación financiera. ¿Qué representa? Vamos a decir, una fotografía fiel exacta de la empresa en una fecha específica y muestra lo que posee, lo que debe y el patrimonio de las propiedades. ¿Cuáles son los componentes principales o las cuentas que integran el estado de situación financiera? Los activos, que son los recursos controlados por la entidad, se clasifican en corrientes y no corrientes. Ejemplo de activo corriente puede ser la cuenta de banco, puede ser la cuenta de caja, puede ser la cuenta de caja chica, los inventarios, los prepagados, por nombrarles algunos. Los no corrientes son los que anteriormente se denominaban activos fijos, entre ellos terreno, mobiliario, equipos de oficina, herramientas, edificio, vehículo, por darles algunos ejemplos. Pasivos son obligaciones presentes, se clasifican en corrientes, que son las que van a ser canceladas en menos de un año, y no corriente, las que van a ser canceladas dentro de un año o más. El patrimonio es el interés residual de los propietarios tras deducir los pasivos. Y aquí se cumple la ecuación fundamental, la ecuación que equilibra nuestra contabilidad, que es que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. De hecho, en un estado financiero, usted coloca activos corrientes, activos no corrientes, total activo corriente, total activo no corriente y total activos, donde usted va a sumar activos corrientes más no corrientes. Supónganse que eso les da 100.000. Entonces, va a clasificar pasivo corriente, lo coloca, total pasivo corriente. Luego el pasivo no corriente, coloca las partidas que lo integran, total pasivo no corriente y total pasivo. Y de igual forma va a ser con el patrimonio. Y la última línea es para colocar total pasivo más patrimonio. Y esa cifra tiene que dar exactamente lo que a usted le da el total activo. El que esas cifras cuadren no quiere decir que el estado financiero esté bien. Ese es un tip que les doy para que puedan revisar a fondo cuando ustedes generen los estados financieros. La estructura, ya la mencionamos, activos corrientes, fíjense que allí tienen unos ejemplos, pasivos corrientes, activos no corrientes, pasivos no corrientes. Tienen ejemplos también, fíjense, propiedad, plantilla, equipo, intangibles, inversiones a largo plazo. El estado de resultado muestra el desempeño financiero de la empresa durante un periodo. Este mide o está integrado por las cuentas nominales de ingresos, costos y gastos. Y este estado de resultado tiene la finalidad de obtener el resultado del ejercicio, que bien sea podría ser utilidad del ejercicio cuando nuestros ingresos superan a los costos y a los gastos, o pérdida del ejercicio cuando nuestros costos y gastos operacionales superan a los ingresos. Otro resultado integral, denominado ORI bajo normas internacionales, incluye las ganancias o las pérdidas no realizadas, revaluación de activos, diferencia de conversión de moneda extranjera. Fíjense que aquí tienen un diagrama: ingresos, ventas y otros ingresos, costos de venta, costos directos de producción, utilidad bruta, gastos operativos, utilidad operativa. En este costo de venta tendríamos incluidos las cuentas de compra, inventario inicial, los gastos de importación, los fletes en compra, les vamos a restar los descuentos, rebajas, devoluciones y bonificaciones en compras y nuestro inventario final. Y nos da como resultado nuestro costo de venta.
Componentes claves del estado de resultados. Nuestros ingresos ordinarios, que son las ventas de bienes o prestación de servicios propios, costo de venta, ya se los expliqué, gastos operativos como gastos de administración, gastos de depreciación, ventas necesarios para que la empresa opere y nuestro gasto de impuestos sobre la renta, que es la obligación fiscal, el impuesto por pagar una vez calculado antes de la utilidad y en la declaración de impuestos sobre la renta. La declaración de impuestos sobre la renta, recordemos que se hace anual. Del 1 de enero al 31 de marzo de cada año se hace este proceso y es el lapso establecido legalmente para que usted declare y pague su impuesto sobre la renta, sea persona natural o sea persona jurídica. Si no lo hace, tiene una sanción. Los ajustes contables, ¿por qué son necesarios? Por ejemplo, por ejemplo, principio del devengo. Los ingresos y gastos se reconocen cuando ocurren, no cuando se cobran o pagan, se pagan el efectivo, si es el caso. Esto garantiza que los estados financieros reflejen la realidad económica del periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted realiza ventas a crédito, por ejemplo, yo vendo este celular, supóngase que cuesta $10. Yo lo vendí, pero el cliente no me lo va a cancelar, sino que genero una cuenta por cobrar. Por supuesto, en el libro diario vamos a registrar por el debe las cuentas por cobrar y por el haber las ventas, $100, ¿ok? Pero la venta se causó, lo que no está es cobrada. El ingreso no ha entrado al banco, el dinero no ha entrado al banco, pero se causó. La persona compró, usted vendió a crédito y entregó. Así que eso tiene que ver. Y lo mismo con las compras. Si usted compra a crédito, usted va a registrar compras por el debe y cuentas por pagar por el haber. ¿Por qué? Porque compras a crédito generan cuentas por pagar y ventas a crédito generan cuentas por cobrar. ¿Ok? Hay que estar pendiente de esos asientos de diario que son muy importantes. ¿Cuáles son los tipos principales de ajuste? Gastos de vengados no pagados, por ejemplo, sueldos por pagar al cierre del periodo, ingresos de vengados no cobrados, por ejemplo, intereses por cobrar acumulados, gastos pagados por anticipado, que son los seguros prepagados, ingresos cobrados por anticipado, alquileres recibidos por adelantado. Esos son algunos ejemplos. Los ajustes por depreciación y deterioro. Primero, la depreciación, vamos a aclararles o a explicarles que es el gasto por el uso del activo. Por ejemplo, en el estado de situación financiera, en el apartado de activos no corrientes, si usted tiene un mobiliario, usted va a conseguir la cuenta mobiliario y inmediatamente depreciación acumulada mobiliario. ¿Ok? Si el mobiliario tiene un costo de 100 bolívares y usted le da una vida útil de 5 años, usted va a tener anualmente un gasto de depreciación de 20 bolívares. Entonces, en el primer año, usted va a sacar el gasto de depreciación desde la fecha de adquisición del activo hasta la fecha de cierre. Y en lo sucesivo, usted va a ir acumulando el gasto anual. Por ejemplo, si en el primer año fueron 12 bolívares, bueno, usted registra gasto de depreciación mobiliario, 20 bolívares, no, 12 bolívares, perdón. Depreciación mobiliario, 12 bolívares y depreciación acumulada mobiliario, 12 bolívares. En el siguiente año, que fue completo, usted va a tener depreciación acumulada 12 más 20 y va a ir acumulando. ¿Con qué finalidad? Cuando usted termine el quinto año, ese activo va a estar totalmente depreciado y le va a dar cero la resta del costo del activo menos la depreciación. Entonces, eso quiere decir que vamos bien. ¿Ok? Distribución sistemática del costo, ya se los expliqué, método de línea recta, unidades de producción, saldo decreciente. Generalmente las empresas utilizan el método de línea recta, que es dividir el costo del activo entre la vida útil. Y allí usted saca su gasto de depreciación anual, lo divide entre 12 para que le dé mensual, si su primer año solo tiene meses. Ya en lo sucesivo, ya sí sería anual. Deterioro de valor cuando el valor recuperable de un activo cae por debajo de su valor según libro. Se registra una pérdida por deterioro. Reducen el valor del activo y aumentan los gastos del periodo, afectando la utilidad neta. Así que tenemos que estar atentos
a esta situación, a estos principios contables, a estas transacciones y operaciones que suceden en la empresa, ¿ok? Con respecto a los activos no corrientes. Les recalco, les reitero, ellos eran denominados anteriormente activos fijos, propiedad, planta y equipo. Ahora se denominan activos no corrientes. ¿Ok? Tenemos que estar claros, tenemos que utilizar el lenguaje técnico apropiado y establecido en la normativa. ¿Cuál es la normativa? Las normas internacionales de información financiera. Vamos a hablar un poco porque los estados financieros no se quedan allí. Los estados financieros nos dan información financiera. Ahora, ¿qué hacemos con esa información financiera? Vamos a aplicar los indicadores financieros como medio de interpretación. Tenemos indicadores que nos dan, vamos a decir, la visión si podemos invertir, si nos podemos endeudar, si nos podemos apalancar y si podemos realizar una inversión. Estas son herramientas de análisis cuantitativo. ¿Por qué hablamos de cuantitativo? Porque son cifras, son números, son cálculos. Y de esos cálculos usted va a hacer análisis para evaluar el desempeño y la salud financiera y eficiencia organizacional. Porque en base a eso es que tenemos que trabajar. Es el norte empresarial. Entonces, vamos a iniciar o vamos a continuar con la definición porque tenemos que aprender, primero ustedes saben que para todo tenemos teoría y luego la práctica. Tenemos que saber qué son los indicadores financieros. Son las razones o ratios que relacionan cifras de los estados financieros para evaluar el desempeño de la salud financiera y la eficiencia en una organización. ¿Cuál es el propósito de aplicar indicadores financieros? Transformar los datos contables en información interpretable para la toma de decisiones estratégicas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros como contadores de la empresa generamos esos estados financieros, por supuesto, vamos a decir, es legal, es el deber ser que se realicen asambleas ordinarias todos los meses con la finalidad de revisar la información financiera. Vamos revisando qué está pasando con el inventario, con la rotación del inventario, con las cuentas por cobrar, con las deudas, si tenemos la capacidad de endeudarnos y poder pagar a tiempo en los lapsos establecidos, que estas deudas no nos generen intereses de mora. Entonces, tenemos que aplicar correctivos en donde estemos fallando. Por eso es importante manejar las políticas de control interno en cada departamento que integre en una organización. Cada departamento tiene que tener un manual de políticas contables, ser aplicado, hacerle seguimiento para el logro de los objetivos en común que pueda tener la entidad, la organización o el gobierno corporativo con cada uno de los colaboradores de esos departamentos. ¿Cuáles son los usuarios clave? Los gerentes, los inversores, los bancos, que siempre las empresas están solicitando crédito, las firmas de auditoría y los organismos reguladores. Indicadores de liquidez. Uno de ellos. Este mide la capacidad, el flujo de efectivo y la liquidez. Miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Entonces, tenemos razón corriente. ¿Cuál es la fórmula? Activo corriente entre pasivo corriente. Ahí también tienen la referencia. Mayor o igual a 1.5. Prueba ácida. El activo corriente menos los inventarios entre el pasivo corriente. La razón de efectivo. El efectivo entre el pasivo corriente. Tenemos el indicador de endeudamiento. Evalúa el nivel de deuda y la capacidad de la empresa para honrar obligaciones a largo plazo. Razón de endeudamiento, pasivo total entre activo total, les da el porcentaje de activos financiados con deuda. Apalancamiento financiero, activo total entre patrimonio. Recordemos que tenemos activos corrientes y no corrientes. Entonces, el activo total es la suma de ambos. Activos generados por cada unidad de capital propio. Cobertura de intereses, tenemos los estados financieros entre los gastos financieros y la capacidad, disculpen, tenemos la utilidad del ejercicio entre los gastos financieros y la capacidad de pagar intereses con utilidad operativa. Los indicadores de rentabilidad, el porcentaje de margen bruto, utilidad bruta entre ingresos por 100 menos eficiencia en producción o compra.
Eso es el retorno de inversión sobre los activos. Utilidad neta entre activo total por 100 mide la eficiencia en el uso de activos para generar utilidades. El margen neto, que es la utilidad neta entre ingresos por 100 menos la rentabilidad final, después de deducir todos los gastos. Este es el retorno sobre el patrimonio. Utilidad neta entre el patrimonio por 100. Este refleja el rendimiento para los accionistas sobre la inversión. Al aplicar estos indicadores financieros, generan porcentajes y ustedes pueden analizarlos y saber en qué posición financiera está la organización. Tener un valor agregado, poder emitir una opinión al gobierno corporativo para que éste tome las mejores decisiones que va a aplicar en su organización, por supuesto, para que sea sostenible y rentable en el tiempo. Los indicadores de eficiencia que miden con qué efectividad la empresa utiliza los recursos para generar ingresos, perdón, rotación de inventarios, allí lo pueden visualizar, el costo de venta entre el inventario promedio, son las veces que el inventario se renueva en el periodo. Periodo promedio de cobro, cuentas por cobrar entre las ventas por 365, días de promedio, días promedios para recuperar el cobro de una venta. Rotación de activos, ingresos entre activo total, igual a los ingresos generados por cada unidad monetaria del activo. Y aunque nuestra moneda cada día se está devaluando más, nuestra moneda funcional y legal es el bolívar. Fíjense, los procedimientos de análisis financieros paso a paso. Recopilar los estados financieros, calcular los indicadores, comparar los periodos, interpretar el contexto, concluir y recomendar. Nosotros como contadores públicos y auditores tenemos esta función en una organización. No solamente es llevar libros, como mencionan mucho, como mencionan en nuestro entorno. Un contador público tiene la responsabilidad de asesorar, a realizar análisis financieros, tiene la capacidad, tiene las habilidades, tiene las competencias y las destrezas para desarrollar análisis financieros e interpretar cada una de esas cifras financieras, explicárselas al gobierno corporativo para que tome las mejores decisiones en su organización. Un análisis financiero debe ser riguroso, además que combina el cálculo técnico de los indicadores con la interpretación contextual del entorno sectorial, el ciclo económico y la estrategia empresarial. Y este transforma los datos en decisiones correctas. Y eso es lo que buscamos. El gremio de contadores públicos está abocado a quitarse ese mito o lema o como le quieran llamar, que somos contables, que somos llevadores de libro, tenedores de libro. No, la profesión de la contaduría pública va más allá y nuestra Federación de Colegios de Contadores Públicos tiene un lema: contador público de éxito, que avanza y que somos pieza clave para la sostenibilidad de nuestro país. Así que démosle el valor que realmente nos merecemos y merece nuestra profesión. Tenemos que enaltecerla, tenemos que trabajarla y practicarla con ética, ejercerla con ética, con profesionalismo y honestidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nuestros contribuyentes confían en nosotros y es nuestro deber asesorarlos con servicios de calidad, con información de calidad. De hecho, deben estar atentos y ya salieron dos comunicados del CENIA. Es más, hoy han estado publicándolas en todos los grupos de WhatsApp, en todos los grupos de contadores, que una es de la del RI y otra es una providencia que está siendo derogada. Así que ustedes tienen que estar documentados, tienen que estar actualizados para poder prestar servicios de calidad y diferenciarse de otros contadores. Porque no va a desaparecer la profesión de la contaduría pública, va a desaparecer el contador público que no se actualice y que no tenga un compromiso con su profesión y con él mismo. Porque de nosotros depende que las organizaciones confíen en nosotros. Entonces, muchachos, en líneas generales, esto era la información que quería compartir con ustedes. De más está decirles que cuentan conmigo para apoyarlos en todo momento, que pueden escribirme por el aula virtual, que yo voy a estar atenta a todas las dudas que ustedes puedan tener. Les deseo el mayor de los éxitos y
a trabajar fuerte para lograr la meta que es aprobar su materia. No nada más esta, la otra que tienen inscrita también. Y sean mejores personas, sean parte de ese cambio, sean multiplicadores de la información, sean parte de esa transformación de la profesión de la contaduría pública y sean del grupo de los buenos. Éxitos para todos.